Hoy vamos a comenzar con el tema 4 de la asignatura. Seguimos viendo el equilibrio entre fases, pero ahora vamos a analizar los sistemas condensados, es decir, los sistemas formados por sólido y líquido. Vamos a ver entonces que solo vamos a considerar precisamente las fases líquida y la sólida. Vamos a omitir en este análisis la fase vapor y vamos a trabajar a una presión constante y arbitraria. Generalmente se fija la presión a la presión atmosférica. Para estudiar el comportamiento de estos sistemas en el equilibrio, vamos a utilizar gráficos, como veníamos haciendo, los denominados diagramas de fases. Nosotros vamos a seguir trabajando con sistemas binarios, es decir, formado por dos componentes, por lo tanto son posibles 3 grados de libertad. Tenemos que analizar 3 variables que son temperatura, presión y composición. Si yo quisiera representar estos sistemas en el equilibrio, necesitaría, por tener 3 variables, utilizar gráficos en 3 dimensiones. Lo que hacemos entonces, dijimos que era fijar arbitrariamente una de estas variables y fijamos la presión, por ejemplo, a presión atmosférica. Sabemos que al ser los líquidos y sólidos poco compresibles, será poco el efecto que ejerza la presión sobre los mismos, por lo tanto las medidas que hagamos a presión atmosférica van a diferir poco de las que se obtendrían si el sólido y el líquido estuvieran en equilibrio bajo su presión de vapor. De este modo entonces podremos realizar la representación gráfica utilizando coordenadas rectangulares ordinarias, ya que vamos a considerar solo la variable temperatura y composición. ¿Cuál es la importancia de utilizar estos diagramas de fases para el estudio de sistemas condensados? Yo voy a poder conocer qué fases tengo presentes a determinadas temperaturas y composiciones. Nosotros ya sabemos interpretar los diagramas de fases y podremos ver en condiciones particulares de temperatura y composición cuál es la fase o las fases que estarán en equilibrio en esas condiciones. Me permitirá conocer la solubilidad de un compuesto en otro. A determinada temperatura yo podré determinar cuál es la cantidad máxima de un compuesto que podrá disolverse en el otro. Voy a poder conocer las temperaturas de solidificación de las soluciones en distintas composiciones, a qué temperatura ocurrirá la solidificación. Y estos diagramas son muy utilizados en diferentes áreas, como en química, geología. Se utiliza mucho en la ciencia de los materiales, ya que me permite conocer la estructura, las propiedades y por lo tanto la aplicación que se le dará a esos materiales proveniente de la mezcla de dos compuestos. Por ejemplo, aquí, mezclando cobre con estaño, obtendré una aleación que es el bronce, que es un material muy utilizado. Dijimos que trabajamos con sistemas binarios y si nosotros consideramos que el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción, podremos ver que para analizar las condiciones de equilibrio podemos hacerlo desde dos puntos de vista. Si consideramos que la mezcla líquida está en equilibrio con la fase sólida del solvente, en ese caso llamaremos a la curva que da los equilibrios curva de puntos de congelación. Si consideramos que la mezcla líquida está en equilibrio con la fase sólida del soluto, llamaremos a la curva de equilibrio curva de solubilidad. Sin embargo, sabemos que no hay ninguna diferencia significativa entre soluto y solvente, simplemente es que denominamos por conveniencia de una forma u otra al que está en mayor o menor proporción. Por lo tanto, no hay una diferencia fundamental tampoco entre estas denominaciones. Si recordamos cuando vimos las propiedades coligativas y analizamos el descenso crioscópico, podíamos ver cómo variaba la temperatura de congelación de la solución
en función de la fracción molar de una de las sustancias, considerando el delta DH de fusión de la sustancia, por ejemplo en este caso A pura, y la temperatura de fusión del componente A puro. Si este sólido A está en equilibrio con una solución líquida que tiene comportamiento ideal. Por lo tanto, si representamos gráficamente esta variación de la temperatura de congelación de la solución en función de la fracción molar del componente A, obtendríamos esta curva que vemos representada en el diagrama temperatura-composición. Tendremos por encima de la curva una fase líquida y por debajo de la curva en equilibrio el componente A sólido y el líquido. Sin embargo, vemos que con esta curva no tenemos representado todo el rango de composiciones. Esto es para fracciones molares altas del componente A, pero cuando tengo fracciones molares altas del componente B, necesito ver cómo será en esta zona el diagrama. Sin embargo, si consideramos que la solución es ideal, también será válido para el componente B la expresión que acabamos de ver. Por lo tanto, tendremos la variación de las temperaturas de congelación de la solución también en función de la fracción molar del componente B, teniendo en cuenta el delta DH de fusión del componente puro y la temperatura de fusión de B puro. Entonces tendremos esta otra curva para fracciones altas del componente B. Vemos que sobre el eje donde tengo B puro, puedo ubicar la temperatura de fusión del componente B puro y a fracción de molar de A igual a 1 puedo conocer dónde se ubicaría la temperatura de fusión del componente A puro. Aquí podemos apreciar cómo queda el sistema completo una vez que dibujamos las dos curvas de las temperaturas de congelación. Entonces tendremos las temperaturas de curvas de congelación del componente A, la curva de temperaturas de congelación del componente B. Tenemos a elevadas temperaturas una única fase líquida y a bajas temperaturas tengo los dos sólidos puros A y B. Es decir, que en este sistema nosotros vamos a considerar que los componentes A y B son completamente miscibles en el estado líquido y las fases sólidas son los componentes puros, es decir, son inmiscibles en el estado sólido. Vemos acá que ambas curvas se intersectan en el punto E, que es el denominado punto eutéctico. A este punto E le corresponderá una temperatura eutéctica y una composición eutéctica definida. Vemos que tenemos presentes tres fases en equilibrio. A lo largo de toda esta recta DF, siempre obviando solamente los ejes que corresponden a B puro o A puro, a lo largo de DF tendremos tres fases presentes. A sólido, B sólido y una solución líquida de composición E. Por lo tanto, el sistema es invariante y vamos a ver que la temperatura permanecerá constante hasta que desaparezca una de las fases. Ya analizaremos de acuerdo a qué composición estemos trabajando y si estamos calentando o enfriando, cuál será la fase que desaparecerá. Eso lo vamos a analizar enseguida. Vemos que el punto eutéctico, la temperatura eutéctica es la denominada la mínima temperatura de fusión, ¿sí? Ya que es la temperatura más baja a la cual congelará cualquier mezcla líquida de A y B. Es la menor temperatura a la cual puede existir la fase líquida. Si analizamos ahora los grados de libertad en las diferentes regiones del diagrama, vemos que si estamos en fase líquida tenemos dos componentes más 2 menos una fase menos una restricción por la presión constante. Por lo tanto, son posibles 2 grados de libertad, es decir, necesito fijar tanto la temperatura como la composición para poder definir completamente el sistema en la región líquida.
Si analizamos en esta región de bajas temperaturas, donde tengo los sólidos A y B puros, tendremos dos componentes más 2 menos 2 fases menos una restricción. Entonces, en este caso, la varianza será igual a 1. Es decir, que la composición de cada fase ya estará definida y fijada, porque sabemos que son los componentes puros. La única variable será la temperatura, ¿sí? Pero a cualquier temperatura que yo analice, las composiciones serán la de A puro y la del componente B puro, ya están fijadas. Si analizamos ahora donde tenemos equilibrio líquido-sólido, en esta región yo tengo equilibrio de líquido con el sólido A, en esta otra región tengo equilibrio de líquido con el sólido B. Sin embargo, el análisis para el cálculo de los grados de libertad es equivalente para las dos regiones. Tenemos dos componentes más 2 menos 2 fases menos una restricción, tenemos un grado de libertad. Es decir, que si nosotros fijamos, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, aquí donde tenemos el punto A, fijada la temperatura, ya quedan definidas las dos fases en equilibrio, que será el sólido B puro y un líquido de composición B. A su vez, en este punto A podemos aplicar, como venimos haciendo siempre que tenemos una región en equilibrio de dos fases, podremos aplicar la regla de la palanca. Y acá el segmento AB será proporcional al número de moles o a la cantidad del componente B sólido. Vamos a ver ahora la solubilidad. Entendemos como solubilidad a la máxima cantidad del sólido que será admitido por una masa determinada del líquido a cierta presión y temperatura. Si analizamos el componente A sólido que esté en equilibrio con la solución, podremos escribir que esta condición en el equilibrio se cumplirá, que la fugacidad del sólido A puro será igual a la fugacidad de A en la solución. Podremos escribir la fugacidad del sólido puro igual al producto de la fracción molar de A en la solución por el coeficiente de actividad por esta fugacidad, que será definida a la temperatura, presión y estado de agregación de la solución, es decir, en el estado líquido. Por lo tanto, de aquí podemos despejar la fracción molar de A. Si consideramos que estamos trabajando a bajas presiones, por lo tanto tendremos un comportamiento ideal del gas, y si también la solución tiene comportamiento ideal, en ese caso el coeficiente de actividad será igual a 1 y podremos escribir de esta forma la solubilidad, que será particularmente la solubilidad ideal, como este cociente entre las fugacidades, que se podrá expresar también como un cociente entre la presión del vapor del sólido puro a una determinada temperatura y la presión de vapor del líquido puro pero subenfriado a la temperatura que estamos considerando. Esto lo vamos a analizar en este diagrama de presión-temperatura. Si yo quiero analizar a esta determinada temperatura las presiones de vapor, donde corte la curva de equilibrio del sólido-gas, tendré la presión de vapor del sólido puro a esta temperatura, y para poder determinar la presión de vapor del líquido puro, haré una continuación de la curva del líquido y de eso podré extrapolar el valor que corresponde a esta temperatura y determinar así la presión de vapor del líquido puro subenfriado a la temperatura. Por lo tanto, vemos que esta solubilidad ideal es independiente del solvente, solo depende de las presiones de vapor del componente A puro. Si nosotros quisiéramos conocer la solubilidad real, no la ideal, deberíamos conocer o determinar el coeficiente de actividad del componente A. Ahora vamos a continuar con algunos ejemplos de sistemas que presentan un eutéctico simple. En este caso dijimos que había una miscibilidad total en el estado líquido e inmiscibilidad en el estado sólido.
Un ejemplo sería el sistema plomo-antimonio. Si observamos en el gráfico, temperatura en función del porcentaje en masa de plomo, cuando tengo 100% de plomo, esta será la temperatura de fusión del plomo puro. Cuando tengo 100% de antimonio, esta será la temperatura correspondiente a la de fusión del antimonio puro. Tenemos a elevadas temperaturas fase líquida, a bajas temperaturas los sólidos puros inmisibles, y en estas dos regiones tendremos equilibrio sólido-líquido. Aquí tendré plomo sólido en equilibrio con líquido y aquí tendré antimonio sólido en equilibrio con el líquido. Otro ejemplo podría ser el sistema agua-cloruro de sodio. Acá tenemos para el 100% de agua, el eje donde está el agua pura, a 0 grados centígrados sería la temperatura de fusión del agua pura a presión atmosférica. Y si vemos la diferencia de este diagrama con este, es que acá no tenemos cerrada la curva de temperaturas de congelación. Lo que sucede es que el cloruro de sodio tiene una temperatura de fusión de 800 grados centígrados. Por lo tanto, deberíamos continuar mucho más hacia arriba este gráfico para poder cerrar la curva en 800 grados centígrados. Entonces, como se va de escala, acá tengo solo graficado hasta 100, queda así como abierta. Sin embargo, la interpretación es exactamente la misma. Aquí afuera de las curvas tendré una única fase líquida. Aquí tendré en equilibrio la solución líquida más el cloruro de sodio sólido. Aquí tendré la solución líquida más el agua sólida, por eso dice más hielo. Y aquí abajo tendré los dos sólidos puros inmisibles. Vamos a realizar ahora un análisis a temperatura constante, luego lo haremos a composición constante y para eso haremos uso del diagrama del sistema plomo-antimonio. Si yo parto de un punto A 300 grados centígrados, yo tengo antimonio sólido puro. Si ahora le voy a agregar plomo, uniré a través de una recta horizontal con el eje que contiene el plomo puro. Y entonces dice que si se le agrega una cantidad de plomo, yo me voy a ir desplazando hacia la derecha, va a ser una cantidad suficiente para llevar el sistema hasta el punto B. Aquí en el punto B, ¿qué fases tenemos en equilibrio? Tenemos antimonio sólido y un líquido que tiene la composición C. Aquí en el punto B podremos aplicar la regla de la palanca. El segmento AB será proporcional a la cantidad de líquido de composición C, el segmento BC será proporcional a la cantidad de antimonio sólido y el segmento AC será proporcional a la cantidad total que yo tengo aquí en el punto B. Si nosotros continuamos agregando plomo, nos seguiremos desplazando hacia la derecha. El plomo se va a ir fundiendo, va disolviendo cada vez más antimonios y va a llegar hasta el punto C. En el punto C yo tendré una solución saturada de antimonio en plomo. Si continuamos agregando más plomo, vemos que entre el punto C y el punto D solo se está diluyendo más la solución, pero ya estamos aquí en una única fase líquida. En D, ahora la solución se va a saturar con plomo, porque a partir de D empieza a precipitar el plomo sólido. Y continuaremos a partir de ahí, del D al punto F, tendremos aquí equilibrio, plomo puro y un líquido de composición D. Ahora vamos a realizar el análisis, pero a una determinada composición constante. Vamos a analizar un enfriamiento desde el punto H, en el cual el sistema es líquido, tengo una única fase líquida. Si yo voy enfriando el sistema, vemos que al llegar al punto I aparece el primer cristal de antimonio sólido. Si continuamos enfriando, fíjense que en cualquiera de estas regiones yo voy a tener antimonio en equilibrio con una solución líquida de esta composición. Mientras menor sea la temperatura, la fase líquida se va a ir enriqueciendo en plomo.
Desde ahí continuamos enfriando hasta el punto J. En J vemos que llegamos a la composición que corresponde y a la temperatura del punto eutéctico. Dijimos que aquí tenemos tres fases presentes. La fase antimonio sólido, la fase del plomo sólido puro y el líquido que tiene la composición E. Entonces, al tener tres fases, dijimos que el sistema era invariante y la temperatura deberá permanecer constante hasta que desaparezca una de las fases. Si yo estoy enfriando por debajo de J, la fase que debe desaparecer es la fase líquida, porque a menores temperaturas yo solamente voy a tener dos fases sólidas. Entonces, en J, la temperatura permanece constante hasta que solidifica todo el líquido. A lo largo de JK, si yo continúo disminuyendo la temperatura, lo único que estoy haciendo es enfriando los dos sólidos puros que tengo. Vamos a analizar ahora el análisis térmico que se utiliza para poder determinar experimentalmente las curvas de punto de congelación que estuvimos analizando recién en los diagramas. ¿Cómo se hacen esas curvas? A través de lo denominado análisis térmico. En primer lugar, vamos a preparar una mezcla de los componentes A y B. Nosotros conocemos la composición, las cantidades que ponemos de cada uno de estos dos componentes, y lo que vamos a hacer es calentarlos para tener un líquido homogéneo. Luego de tener esta temperatura suficientemente alta con la mezcla líquida, lo que hacemos es comenzar a enfriar el sistema y lo hacemos a una velocidad controlada, ¿sí? Se va enfriando y la velocidad es uniforme a la cual se va haciendo ese enfriamiento, y vamos a ir registrando la temperatura a determinados intervalos de tiempo. ¿Para qué hacemos esto? Porque luego podremos obtener las denominadas curvas de enfriamiento, que son gráficos de temperatura versus tiempos, de los cuales luego se derivarán los diagramas de fases y podremos obtener las curvas de puntos de congelación. Vamos a analizar, estas son ejemplos de curvas de enfriamiento. Dijimos que en este caso lo que graficamos es temperatura versus tiempo. Y vamos a analizar las diferentes pendientes que tienen estas curvas. Fíjense, yo acá parto esto que dice 1, 2, 3, 4, 5, son distintas composiciones. Dijimos que nosotros mezclábamos en cantidades y proporciones determinadas los componentes A y B y los calentábamos a elevadas temperaturas de modo tal que todos estos puntos se encuentran en fase líquida. Esta pendiente que tenemos aquí está representando el enfriamiento de la mezcla líquida, ¿sí? Yo voy a ir enfriando y tendrá una cierta pendiente hasta que ocurren, fíjense aquí en el punto B, podemos observar que hay un cambio de pendiente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo voy a registrar este punto B a esta temperatura, esto corresponde a una composición 1, ocurre un cambio. Yo venía enfriando un líquido con una cierta velocidad y acá cuando ocurre el cambio de pendiente es porque empieza a precipitar o a depositarse el sólido. ¿Y por qué cambia ahí la pendiente? Porque la formación del sólido provoca la liberación del calor latente de fusión y entonces va a disminuir la velocidad de enfriamiento. Esa disminución en la velocidad de enfriamiento se traduce en una disminución de la pendiente aquí de temperatura versus tiempo. Entonces yo sé que por aquí tengo todo líquido, aquí empieza a depositarse el sólido, por ello disminuye la pendiente, y fíjense que aquí tengo una meseta, esta parte horizontal, que es a temperatura constante. Nosotros habíamos dicho que teníamos temperatura constante en el punto eutéctico, a la temperatura eutéctica, cuando el sistema era invariante. Por lo tanto, este otro punto también lo marcaremos aquí. Ahora vamos a analizar qué sucede a la composición 2.
En este punto, fíjense que venimos enfriando el líquido y no ocurre ningún cambio hasta aquí, hasta B'. Entonces vamos a marcar ese punto que corresponde a esta composición 2. Luego de la disminución de pendiente, porque se está formando sólido, tengo la meseta correspondiente a la temperatura eutéctica, que será este otro punto importante aquí. Si analizamos ahora a la composición 3, vemos que tengo enfriamiento de líquido y la única temperatura que debo marcar aquí como importante es la cual ocurre la meseta. Entonces esta temperatura será importante aquí en el punto 3. Si analizamos para el punto 4, tenemos enfriamiento del líquido, comienza a formarse sólido, entonces tenemos esta primera temperatura es importante a la composición 4, cuando se forma el sólido hasta esta temperatura que corresponde a la del eutéctico, este es el otro punto importante, y ya vamos a analizar aquí por qué vuelve a cambiar la pendiente, ya lo vemos enseguida. Por último nos queda para la composición 5, enfriamiento de líquido, fíjense que todas estas pendientes son iguales correspondiente al enfriamiento de un líquido. A esta temperatura se empieza a formar el sólido, por eso hay un cambio de pendiente, por lo tanto anotaré esa temperatura a esta composición como importante, y para la composición 5, el próximo cambio importante se da aquí a la temperatura que corresponde al punto eutéctico. Entonces, uniendo estos puntos, me quedará conformado mi sistema eutéctico, con un eutéctico simple. Si acá tengo los componentes A y B, aquí tendré fase líquida, aquí tendré A sólido en equilibrio con B sólido, en esta región tendré sólido B en equilibrio con líquido, y aquí sólido A en equilibrio con líquido. Entonces decíamos, por ejemplo, volvamos a repasar para la composición 1, venimos enfriando un líquido hasta esta temperatura a la cual se empieza a formar el sólido. Entonces vengo enfriando un líquido y a esta temperatura ocurre la formación del sólido y la disminución de la pendiente por la liberación del calor de fusión del sólido. Por debajo de esta temperatura yo vengo cambiando las proporciones de líquido y de sólido, y al llegar a la temperatura que corresponde al punto eutéctico dijimos que el sistema permanecía a temperatura constante hasta que desapareciera una de las fases. La fase que va a desaparecer será la fase líquida, porque por debajo de esta temperatura yo solo tengo los dos sólidos en equilibrio, y por eso es que aquí vuelve a aumentar la pendiente aún mayor de la que tenía originalmente cuando estaba enfriando el líquido, porque esta pendiente corresponde al enfriamiento de los dos sólidos. No ocurre ningún otro cambio, solo estoy enfriando los sólidos. Vemos que el punto 3, por ejemplo, es el que corresponde precisamente a la composición del punto eutéctico. Por lo tanto, solo tengo enfriamiento de líquido, la detención, esta se denomina detención eutéctica, y por debajo de esa temperatura solo el enfriamiento de las dos fases sólidas. Mientras más próximas estén las composiciones a la del eutéctico, mayor será esta detención. La detención eutéctica es máxima para la composición que corresponde precisamente al punto eutéctico, pero fíjense que para la composición 2, que está más próxima al eutéctico que 1, marcamos la detención mayor en 2 que en 1. Mientras más próximo esté del punto eutéctico, mayor será la meseta, ¿sí? Porque será mayor la cantidad de líquido que debe pasar a fase sólida. Entonces deberá detenerse la temperatura o permanecer constante durante ese tiempo para que solidifique todo el líquido. Vamos a continuar nuestro análisis viendo ahora los sistemas que presentan puntos de transición. El primer caso que analizamos era los sistemas con eutécticos simples. Ahora vamos a ver a qué se refieren los sistemas con puntos de transición. Esto se da cuando alguno de los sólidos presenta dos o más formas cristalinas, ¿sí? Es decir, que son formas cristalinas enantiótropas. Quiere decir que, por ejemplo,
tendríamos, cuando recuerdan ustedes las formas de cristalizar de los sólidos, según el ordenamiento y el empaquetamiento que tuvieran los átomos, moléculas, iones que lo conforman, podría ser cúbica, romboédrica, tetragonal, ¿sí? Distintas posibilidades. Por ejemplo, el nitrato de amonio tiene 5 formas cristalinas diferentes. Cada una de esas formas cristalinas va a ser estable en un determinado intervalo de temperatura. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se traduce eso en el diagrama de fases que estamos estudiando para sistemas condensados con sólidos que presentan más de una forma cristalina. Aquí tenemos, por ejemplo, el sólido B, que tiene 2 formas cristalinas diferentes, denominadas alfa y beta, para diferenciarlas. Entonces, si analizamos acá la curva AC, que corresponde a las temperaturas de congelación de la solución donde solidifica el sólido A, es normal, como veníamos viendo antes. Pero ahora la curva BC, que antes era una única curva continua, cuando el sólido tenía una única forma cristalina, ahora se va a dividir en 2, es como que se corta aquí en el punto F. Este punto F es el denominado punto de transición, precisamente. Entonces vamos a ver que tenemos el segmento FG, que nos va a definir por encima de estas temperaturas, va a ser estable la forma alfa. Por debajo de estas temperaturas será estable la forma beta, ¿sí? Entonces tengo aquí una única fase líquida. Aquí, igual que antes, solamente el sólido A puro en equilibrio con líquido, pero ahora el sólido B puro tendrá 2 regiones diferentes de equilibrio con líquido. En una será sólido beta puro en equilibrio con líquido, porque en este rango de temperaturas es estable la forma cristalina beta. A temperaturas superiores será estable la forma alfa, por lo tanto en esta región del diagrama tendré en equilibrio sólido beta en la forma cristalina alfa más líquido. Y a bajas temperaturas el sólido A estará en equilibrio con el sólido B, pero en la forma cristalina, que es más estable a esta temperatura, por lo tanto la beta. El punto F, este punto de transición, también es un punto invariante. Vamos a ver que a lo largo de todo este segmento FG, siempre sin llegar al eje que corresponde aquí al componente puro, al componente B puro, pero a lo largo de todo este segmento yo voy a tener 3 fases en equilibrio. El sólido beta en la forma alfa, el sólido beta en en la forma beta, y el líquido que tendrá composición F. Por lo tanto, al coexistir 3 fases, el sistema será invariante. Vamos a analizar ahora qué pasa con un enfriamiento a composición constante. Si nosotros enfriamos acá un líquido que se encuentra en punto L, comenzamos a enfriarlo y vemos que en M comienza a depositarse el sólido B en la forma alfa. Al continuar disminuyendo la temperatura se alcanza el punto de transición. Dijimos que aquí tenemos 3 fases, o sea que además de la fase sólida B en la forma cristalina alfa y el líquido con el que yo venía, se comienza a formar el sólido B en la forma cristalina beta. Como el sistema es invariante, la temperatura permanecerá constante hasta que desaparezca, dijimos, siempre una de las fases. Fíjense que a menores temperaturas, la fase que desapareció es la fase alfa, ¿sí? Porque yo aquí ya tengo en equilibrio solamente el sólido en la forma cristalina beta más el líquido. Si continuamos aún más el enfriamiento con posición constante, vamos a llegar hasta la temperatura que corresponde al punto eutéctico. En el eutéctico, ¿cuáles son las fases que yo voy a tener en equilibrio? Voy a tener el sólido B en la forma beta, voy a tener A sólido puro y un líquido de composición C. Como tengo 3 fases, dijimos que el eutéctico también, el sistema era aquí invariante, la temperatura permanecerá constante. ¿Y cuál es la fase que deberá desaparecer? A temperaturas inferiores a la que corresponde a la temperatura del eutéctico, tengo solamente 2 sólidos, el sólido A
y el sólido B en la forma cristalina beta, que es la estable a bajas temperaturas, y deberá haber solidificado todo el líquido. Entonces la temperatura permanecerá constante hasta que esto ocurra y luego a menores temperaturas solo estaré enfriando los dos sólidos. Vamos a analizar cómo sería una curva de enfriamiento para este sistema a esta composición que estábamos analizando. Dijimos que desde el punto L hasta el punto M yo vengo enfriando un líquido. Por lo tanto, tendré una cierta pendiente correspondiente a ese enfriamiento, ¿sí? Nosotros estas pendientes las hacemos en forma cualitativa, digamos, no es que tengamos un valor exacto para la pendiente, pero las represento con una cierta inclinación para decir que estoy enfriando el líquido. En M empieza a formarse sólido, el sólido B en la forma cristalina alfa. Como se está formando sólido y libera calor latente de fusión, va a disminuir esta velocidad de enfriamiento, lo cual lo represento con una menor pendiente. Esta formación del sólido B en la forma cristalina alfa ocurre hasta llegar al punto de transición. Dijimos que esa temperatura, en el punto de transición, el sistema es invariante, lo cual lo represento mediante una meseta horizontal en la curva de enfriamiento. Luego de que la temperatura permanece constante hasta que desaparece la fase sólida B en la forma cristalina alfa, yo aquí voy a estar nuevamente formando sólido en la forma cristalina beta y en equilibrio con líquido. Por lo tanto, la pendiente que corresponde desde esta temperatura hasta esta será equivalente a la que yo tenía aquí cuando se estaba formando sólido, ¿sí? Estas dos pendientes son iguales porque están representando formación de sólido. Cuando yo llego aquí a la temperatura que corresponde al punto eutéctico, dijimos que el sistema era nuevamente invariante. Por lo tanto, voy a trazar otra vez una meseta horizontal que representa esa temperatura constante en el punto eutéctico por ser el sistema invariante. A temperaturas por debajo del eutéctico dijimos que lo que estoy haciendo es enfriando dos sólidos, por lo tanto aumenta nuevamente la pendiente reflejando este enfriamiento de los dos sólidos a bajas temperaturas. El tercer caso que vamos a analizar son los sistemas que presentan formación de compuestos. Aquí entre el sólido A y el sólido B se forma un nuevo compuesto sólido, denominado en este caso AB2, y a su vez este compuesto dice que tiene punto de fusión congruente. Ya vamos a ver por qué recibe esta denominación. Fíjense que este diagrama es como si fueran dos diagramas eutécticos simples juntos, pegados acá a través de donde se encuentra la composición del nuevo compuesto formado. De este lado yo podría considerar como un eutéctico simple, donde tengo fase líquida, aquí tengo líquido en equilibrio con asólido, en esta región tengo líquido en equilibrio con AB2 sólido, y acá tengo asólido puro con AB2 sólido puro. En esta otra región, que podría interpretarse como otro eutéctico simple, tendré fase líquida, líquido más AB2 sólido en esta zona, líquido más B sólido en esta región, y aquí tendré en equilibrio el compuesto AB2 sólido más B sólido puro. Por lo tanto, estos sistemas con formación de compuesto y punto de fusión congruente tienen dos eutécticos. Aquí a esta temperatura tendré uno de los eutécticos en el cual las fases en equilibrio presentes son AB2 sólido, A sólido y un líquido que tendrá esta composición. La segunda temperatura del punto eutéctico es aquí, donde tengo B sólido en equilibrio con AB2 sólido y en equilibrio con un líquido de esta composición. Fíjense que el compuesto a su temperatura de fusión, aquí cuando va a pasar a la fase líquida, pueden coexistir el sólido y el líquido a una misma composición. Por eso se llama el compuesto AB2, se denomina que tiene un punto de fusión congruente. Lo congruente es precisamente eso, que pueden coexistir fase sólida y líquida a la misma composición.
vamos a ver que hay sistemas que pueden presentar la formación de varios compuestos. Si nosotros recién vimos que se formaba un único compuesto entre A y B. Por ejemplo, aquí entre el agua y el cloruro de hierro, fíjense que tenemos acá 1, 2, 3, 4 compuestos intermedios, ¿sí? Entonces, el análisis es igual exactamente el mismo porque tenemos que interpretar siempre. Lo importante es identificar todas las regiones del diagrama, pero después el análisis, fíjense, esta región de acá es como si fuera un autéctico simple. Este otro lo puedo analizar como otro autéctico simple y lo mismo para cada una de estas regiones. Por lo tanto, la regla de la palanca, cuando tenga equilibrio entre dos fases, será aplicable de igual manera como lo hacíamos antes. Los grados de libertad, cuando tengo una única fase o más de una fase, también los podré calcular como los venía haciendo. O sea, la interpretación es la misma con la que veníamos trabajando. El último diagrama que vamos a analizar va a ser de sistemas con formación de compuestos, o sea, seguimos en el mismo punto 3, pero ahora vamos a analizar qué ocurre si el compuesto presenta punto de fusión incongruente o peritéctico. Aquí tenemos el diagrama de fase correspondiente al sistema potasio-sodio, en la cual se forma este compuesto, que tiene dos partes de sodio por una de potasio. Vamos a ver que este compuesto es inestable. Fíjense que si yo aumento la temperatura, va a fundir a esta temperatura, se descompone a una temperatura por debajo de la de su punto de fusión y va a dar un líquido, pero que va a tener esta composición C. Es decir, el compuesto sólido no va a estar en equilibrio con un líquido de su misma composición al fundir, como era el caso que vimos anteriormente, cuando el compuesto presentaba punto de fusión congruente. Aquí el sólido, cuando funde, da un líquido de una composición diferente a la del sólido original, por lo tanto se dice que funde con punto de fusión incongruente. Si analizamos las regiones del diagrama, aquí tenemos fase líquida, aquí tenemos líquido más sodio sólido, aquí tenemos el compuesto formado más sodio sólido, aquí tenemos líquido más el compuesto sólido, potasio más el compuesto sólido, y aquí tenemos líquido más potasio sólido puro. Si analizamos el calentamiento de este nuevo compuesto formado, fíjense que en el punto B es cuando se forma, dijimos, un líquido de composición diferente dada por el punto C, y también va a estar en equilibrio en este punto sodio sólido. Vemos que el líquido es más rico en potasio que el componente original de partida. Por lo tanto, como va a ser más rico en potasio, queda sodio sólido sin fundirse, por lo tanto en el punto B tengo en equilibrio el líquido C y sodio sólido. Se da esta reacción en la que el líquido se transforma en sodio sólido más un líquido de composición C. Esta es la denominada reacción peritéctica o de fase. Aquí a lo largo de esta horizontal el sistema será invariante porque tengo tres fases presentes: el compuesto sólido formado, el sodio sólido y un líquido de composición C. Entonces, al tener tres fases, el sistema será invariante. Como yo venía aquí calentando a la composición del compuesto formado, fíjense que la temperatura será invariante hasta que desaparezca una de las fases. A mayores temperaturas tengo solo en equilibrio líquido y sodio sólido, por lo tanto deberá desaparecer o fundirse todo el compuesto que se había formado. Si analizamos, por ejemplo, un enfriamiento, una composición acá en el punto I, si enfriamos, al llegar al punto J, se empiezan a formar cristales de sodio sólido. Si continuamos enfriando, en K empieza a formarse también el compuesto en forma sólida. Por lo tanto, dijimos que aquí, al tener tres fases, el sistema era invariante y se da la reacción peritéctica. Ahora el sodio sólido más el líquido de composición C comienzan a formar el compuesto en fase sólida.
La cantidad de sodio que venía aquí presente en I no es suficiente para convertir todo el líquido en compuesto. Entonces, a temperaturas inferiores al punto K, fíjense que lo que desaparece es la fase del sodio sólido. Se consume todo el sodio y por debajo de estas temperaturas voy a tener líquido en equilibrio con el compuesto sólido formado. Si continuamos disminuyendo la temperatura, al llegar aquí al punto O, estamos a la temperatura eutéctica y el sistema nuevamente será invariante. Aquí las fases que tenemos presentes será el compuesto sólido, el potasio sólido y un líquido que tiene esta composición correspondiente a la del punto eutéctico. Entonces aquí en el punto O, al ser el sistema invariante, la temperatura permanecerá constante hasta que desaparezca una de las fases. Desaparecerá la fase líquida porque a menores temperaturas yo tengo en esta región solo los dos sólidos en equilibrio, el compuesto formado y el potasio sólido puro.